Que nos reunamos en el Señor con nuestra amada comunidad María, el Corazón de Jesús, que verdaderamente es una comunidad del amor de Dios. Déjenme decirles que Jesucristo ha resucitado, hermanas y hermanos, y verdaderamente ha resucitado. Y nosotros estamos llenos del gozo pascual, porque allí basamos nuestra fe y nuestra esperanza de que la muerte no tiene ningún control sobre nosotros los cristianos, porque el Señor ha resucitado y con Él nosotros a la vida eterna. Así que por eso es que hay gozo pascual, aunque haya dolor en nuestros corazones por los seres amados que han partido, que nos duele que la falta de su presencia, de no poderlos ver físicamente, oírlos, escucharlos de su voz. Pero a través de la comunión de los santos hermanos y hermanas, hoy están con nosotros también acompañándonos. Hoy hemos implorado a través de las oraciones la presencia del Espíritu Santo. Y recuérdense que nosotros vivimos, nos movemos y existimos en Dios, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy nuestros seres queridos que han partido, la mamá de Jenny, mi cuñada, ¿verdad? Y sus hijos, hijas o familiares que han partido a casa, hermanas y hermanos, hoy están con nosotros, ellos gozándose también de la alegría y el gozo de escuchar la palabra de Jesús. Y desde ahí donde están felices y orgullosos de vernos, que estamos perseverando en la fe. Y que estamos perseverando en la fe en comunión, en esa comunión fraterna de la comunidad María del Corazón de Jesús. Aquí, hoy, el tema se llama Mi Corazón Eucarístico. Y el tema se llama así, ¿sabe por qué? Porque hubiera podido llamarse solamente el corazón eucarístico, pero ahora lo que vamos a hacer es apropiarnos. Nosotros tenemos un corazón eucarístico, pero ¿en qué consiste ese corazón eucarístico? Eso es lo que hoy vamos a aprender. Así que vamos a disponernos, a adentrarnos en el misterio de la Eucaristía desde nuestro corazón, es decir, desde ese corazón eucarístico que vamos a ir descubriendo esta tarde, y para ello vamos a implorar de nuevo. Digan conmigo ahí, aunque tengan sus micrófonos cerrados, no importa, mejor que los tengan cerrados para que no haya interrupción, pero ahí en su casa, ahí donde está usted, diga conmigo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Bendito sea Dios. Ya, el Espíritu Santo está con nosotros. Recibamos entonces con mucha curiosidad y asombro la catequesis sobre la Eucaristía, y nos vamos a ayudar con una catequesis que impartió el Padre Cantalamessa allá en el Vaticano, al Santo Padre, sobre la Eucaristía. Es linda esta catequesis, así que les aseguro que les va a encantar, va a ser de mucho provecho, y qué bueno que lo estamos grabando para que ustedes puedan volver a verlo y lo compartan con sus seres queridos, especialmente con los jóvenes de la familia. Ya va a saber usted por qué le estoy pidiendo esto. Bueno, aquí estamos, Jesús. Aquí estamos a tus pies, Señor. Te amamos. Y estamos gozosos porque hemos vivido contigo tu pasión y muerte por nosotros y por nuestro amor, y tenemos el gozo en nuestro corazón de tu resurrección, Jesús, en donde tú te has presentado con nosotros y hoy te presentas y nos dicen: recibe mi paz. Y hoy recibimos tu paz, Jesús, esa paz que supera todo entendimiento, la paz de Jesús resucitado. Esa paz que supera todo aquello que nosotros podamos estar sintiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, esas preocupaciones por nuestros enfermos, esas preocupaciones por nuestras deudas, por nuestras actividades, por nuestros hijos o nietos, por nuestras parejas o nuestro matrimonio. En fin, todas aquellas preocupaciones que en este momento tenemos, el Señor nos está llenando de su paz y nos vuelve a repetir: déjalo todo en mis manos, que yo ya me hice cargo. Déjalo, suéltalo hoy. Así puedes escuchar mi palabra, porque esta palabra te va a llenar de vida, de gozo y de alegría a ti, y va a iluminarte para que puedas iluminar a todos tus seres queridos. Bueno, el Padre Cantalamessa nos invita, como invitó al Papa y a todos los obispos allá en Roma, a que comprendamos la Santa Misa. Imagínese usted qué tema para tratar ante el Papa: comprender la Santa Misa. Y entonces el cardenal nos indica que el modo más simple y directo para ilustrar, dice, lo que es el misterio eucarístico es comprender la misa en la que se celebra y se vive
el misterio eucarístico. O sea que vamos a adentrarnos en ese momento en que celebramos y vivimos la realidad de la Eucaristía. Y esto es muy importante para que nosotros, ya que tenemos bastante acercamiento espiritual y que hemos platicado muchas veces acerca de cómo Jesús sale a nuestro encuentro y nos recibe antes incluso de entrar al templo, y que debemos arrodillarnos para adorarlo, bendecirlo y glorificarlo y hacer silencio para escucharlo y reconocernos que somos pecadores. Y después, aceptando la misericordia de Dios, sale de nuestro corazón lo que el Espíritu mueve y decimos: gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y entonces el Señor nos está preparando el corazón. Y es precisamente en estos momentos, después de gloria, en donde ya viene el Padre Cantalamessa a explicarnos lo que se celebra y lo que se vive. Es importante celebrar y vivir, no solo celebrar y vivir. Por tanto, seguiremos este camino que nos invita el Padre Cantalamessa y nos enseña muchas cosas, así que pongamos atención. Dice: en la antigüedad cristiana, o sea, en los principios de la era cristiana, existía un tipo de catequesis especial que se llamaba catequesis mistagógica. ¿En qué consistía esta catequesis? A diferencia de la catequesis ordinaria que era impartida antes del bautismo, esta otra catequesis se impartía después del bautismo y no la daban solamente los discípulos de Jesús, sino que tenía que ser dada por el obispo mismo. Ese era el carácter de formalidad del magisterio de la iglesia que tenía. O sea, lo que vamos a estudiar hoy es una catequesis, ¿verdad?, que la daba el obispo, ¿verdad? No los discípulos de Jesús, sino que el obispo, el apóstol, ¿verdad? Después se la impartía a los que ya habían sido bautizados. Recuérdense que en ese entonces los que se iban a bautizar, que se bautizaban adultos, tenían que pasar por una etapa de catecumenado, de preparación, de catequesis, que son las catequesis que nosotros ahora impartimos de bautismo, confirmación, comunión, etcétera, ¿verdad? Pero antes era mucho tiempo el que tenían que estar los discípulos estudiando estas catequesis. Cuando ya se habían preparado y estaban conscientes como adultos de lo que significaba el bautismo, entonces, posteriormente a ser bautizados, ya se les daba esta catequesis que se llama catequesis mistagógica. ¿Cuál es el objetivo de esta catequesis? Como dice su nombre, porque el mistagógico quiere decir introducir a los fieles en las profundidades del misterio, ¿verdad? Entonces, ya no era aquella catequesis únicamente de los fundamentos iniciales de ser cristiano, sino que ahora ya esto es para profundizar en nuestra conciencia y formar a aquellos bautizados en las profundidades espirituales que tiene el misterio de Dios. Y la Eucaristía era el centro y corazón de estas catequesis. Es por eso que hoy hemos elegido esta catequesis sobre la Eucaristía para que hoy la compartamos en nuestra comunidad. Es cierto que para nosotros la Eucaristía no es algo nuevo a descubrir, como les pasaba a ellos. Ellos no tenían ningún conocimiento de Jesús. Nosotros ya hemos venido caminando y la iglesia nos ha venido ayudando, ¿verdad? Es algo ya antiguo y familiar, pero precisamente por eso dice el Monseñor Cantalamessa que quizás sea necesitado ser rescatada la Eucaristía porque ya se nos volvió una costumbre y tal vez estamos perdiendo el sentido verdadero de lo que es la Eucaristía. Una de las preocupaciones más grandes de Juan Pablo II y expresada en su carta apostólica acerca de la Eucaristía en el 2004 era el de resucitar el estupor eucarístico. Es decir, Juan Pablo II dijo la capacidad de asombrarse nuevamente ante la enormidad que es la Eucaristía. Eso hay que motivarlo en la iglesia. Y hoy estamos siguiendo sus pasos. Entrémosle de una vez entonces. Pues la Santa Misa está compuesta de 3 momentos esenciales: la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y la comunión. Vamos a vivir esos 3 momentos para poder aprender. Momento 1, la liturgia de la palabra. Vamos a hablar específicamente de esa liturgia. Ok. En los comienzos de la iglesia,
La liturgia de la palabra, fíjense hermanas y hermanos, estaba separada de la liturgia eucarística. ¿Cómo es así, dirá usted? Bueno, los discípulos participaban en el culto del templo y ahí escuchaban la palabra. Ahí escuchaban la lectura de la Biblia, recitaban los salmos y las oraciones junto a los demás hebreos. Y luego se reunían aparte en sus casas para partir el pan, es decir, para celebrar la Eucaristía. Eso lo encuentra usted en Hechos 2:43. Muy pronto, dice, esta práctica se hizo imposible de seguir realizando, tanto por la hostilidad respecto de ellos por parte de la comunidad hebrea, como porque las escrituras habían adquirido ya para ellos un sentido nuevo, orientado todo hacia Cristo. Me detengo un minuto aquí. Ya hemos visto en otras enseñanzas la importancia de que nosotros veamos que Jesús lleva a perfección lo que son las profecías y el Antiguo Testamento, la ley que dio Dios a Moisés, ¿verdad? Que fue presentada y se manifiesta en la transfiguración de Jesús, en donde aparece Moisés y Elías como representando profetas y la ley, pero después desaparecen porque queda solo Jesús. Y ahí en ese símbolo encontramos de que todo el Antiguo Testamento se refiere a Jesús y es perfeccionado por Jesús. Entonces los cristianos en los inicios, como se iban a la sinagoga, en donde son las lecturas que se proclamaban eran el Antiguo Testamento y los Salmos, ellos ya los comprendían de una manera diferente porque lo miraban a través de lo que habían aprendido de Jesús. Pero llegó un momento en que los hebreos, los judíos, seguían con su manera de pensar en el Antiguo Testamento y los cristianos ya no podían porque ya todos estaban orientados hacia Cristo y entonces ya tenía un sentido totalmente nuevo la escritura. Ya cuando leían, yo soy el pastor de las ovejas, ¿verdad? Y nada me falta, tú eres mi pastor, pues la dimensión cristiana pues era Jesús en Cristo, ¿verdad? En cambio los judíos se quedaban con Yahvé, ¿verdad? Eso dice que provocó que entonces ya los discípulos ya no participaran del culto en el templo para escuchar la palabra, sino que decidieron, ¿verdad?, escuchar la escritura, trasladándola del templo a los lugares de culto cristiano, ¿verdad?, en sus casas inicialmente, convirtiéndose en el tiempo en la actual liturgia de la palabra que precede a la plegaria eucarística. Entonces es por esa razón de que en la Santa Misa la liturgia de la palabra antecede a la liturgia eucarística, pero todo está en la misma celebración. San Justino en el siglo II da una descripción de la celebración eucarística en la que ya están presentes todos los elementos esenciales de la actual misa que nosotros celebramos. No solo la liturgia de la palabra es parte integrante de la Santa Misa, sino que las lecturas del Antiguo Testamento se acercan en este momento y se amplían con los salmos, las memorias de los apóstoles y los evangelios y las cartas. Prácticamente se le agrega el Nuevo Testamento. Y esa es la Santa Misa que nosotros celebramos. Por eso la liturgia de la palabra incluye Antiguo Testamento, salmos, cartas y los evangelios. Bueno, eso ya quedó claro. Y mire la historia tan linda, ¿verdad? Cómo el Señor fue moviendo a la comunidad y la fue sacando del templo y la sinagoga judía y trasladándola a la casa para que vivieran la experiencia de la palabra que presenta a Cristo y la Eucaristía que hace presente a Cristo. Y entonces ahí está la Santa Misa. Presencia entonces del acontecimiento en la palabra, dice el Padre Cantalamessa. Reflexionemos un poquito. Escuchados, dice, en la liturgia, y hermanas, hermanos, miren, esta es una enseñanza que ustedes ya han recibido de parte mía y con anterioridad, y ahora se hace evidente. Entonces, a algunas de ustedes les va a sonar en la memoria y en el oído, va a decir, así esto ya lo sé hacer, esto ya lo vi. Vamos a ver. Escuchadas, dice, en la liturgia de la palabra, o sea, dentro de la Santa Misa, escuchar la palabra de Dios, las lecturas bíblicas adquieren un sentido nuevo y más fuerte que cuando son leídas en otro contexto. Veamos por qué, ¿verdad? O sea, en la Santa Misa, no es lo mismo cuando yo les predico a ustedes y les doy una palabra de Dios que cuando se proclama en la Santa Misa. Eso es lo que nos está diciendo el Padre Cantalamessa. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene ese sentido nuevo y más fuerte cuando se hace como parte de la liturgia de la palabra?
Entonces nos explica el padre Cantar la Mesa que el objetivo de la palabra de Dios planteada y proclamada dentro de la misa no tiene tanto, o sea, sí tiene parte, pero no tanto, el objetivo de conocer mejor la Biblia. Ese no es el objetivo principal, aunque a través de eso vamos conociendo la Biblia. ¿Cuánto es, dice, el objetivo de reconocer a quién se hace presente en la fracción del pan? Es el de iluminar cada vez un aspecto del misterio que se va a recibir. Dije yo, cuando leí esto del padre, dije yo, pero qué profundidad la del padre Cantar la Mesa y qué buen maestro es. Ahora entiendo yo que la lectura de los que se hace en la Santa Misa es una preparación a través de la palabra para que yo pueda reconocer a Jesús en la Santa Eucaristía. ¿Cómo funcionará esto? Entonces el padre Cantar la Mesa nos pone un ejemplo, dice, esto es lo que se ve en el episodio de los 2 discípulos de Emaús. Ellos están escuchando la explicación de las Escrituras a través de Jesús y dice que su corazón comenzó a ablandarse. De modo que luego fueron capaces de reconocerlo en la fracción del pan. Ahí está el camino, mira hermano. Entonces, cuando usted escuche de nuevo ahora la liturgia de la palabra, ponga atención, porque esas palabras expresadas está hablándonos de Jesús. Yo creo que necesito un poquito más de explicación de eso. Bueno, sigamos porque el padre Cantar la Mesa nos va a seguir explicando. En la misa dice, las palabras y los episodios de la Biblia no son solamente narrados, sino que son revividos. La memoria se hace realidad y presencia. Lo que sucedió en aquel tiempo tiene lugar ahora, en este tiempo, en el hoy de cada uno de nosotros. Nosotros no solo somos oyentes de la palabra en la Santa Misa, sino que somos interlocutores, o sea, tenemos una relación de diálogo con esa palabra y actores también en la misma palabra. A nosotros ahí presentes se nos dirige la palabra y somos llamados a asumir el puesto de los personajes que se evocan en esa palabra. Claro, o sea, tenemos que apropiarnos de la palabra. Esa es la enseñanza que yo ya les di. Cómo apropiarse de la palabra, cómo ponerle mi nombre para que me suene a que a mí me está hablando el Señor. Aquí lo dice Cantar la Mesa, ¿verdad? Se nos dirige la palabra en la Santa Misa y somos llamados a asumir en nuestra vida el puesto de aquellos personajes que nos está mencionando el Señor. Algunos ejemplos nos van a ayudar a entender esto. Por ejemplo, supóngase que en la primera lectura, que por lo general es del Antiguo Testamento, se va a leer el episodio en que Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente. Usted está escuchando esa palabra de Dios, ¿verdad? Que se hace presente Moisés y curioso, por ver que hay una zarza que está ardiendo y que no se quema, pues si no deja de quemarse sigue ardiendo, ¿verdad? Y entonces se acerca, ¿verdad? Y recibe aquel mensaje de decir, mira, descálzate porque estás caminando en tierra santa. Bueno, en la misa nosotros, hermanos y hermanas, debemos comprender a través de esa palabra que nosotros estamos ante la verdadera zarza ardiente. Porque la zarza ardiente representa el amor misericordioso de Dios. ¿Y quién es el amor misericordioso de Dios? Jesús. Y entonces, mire qué lindo, escuchamos a Moisés asombrándose de la zarza ardiente y entonces eso tiene que ablandar nuestro corazón, porque seguramente Jesús les mencionó esa palabra y les dijo, esa zarza ardiente soy yo soy la zarza ardiente. Y entonces, ¿cómo no los discípulos al escuchar eso reconocieron a Jesús como Señor y Salvador? ¿Cómo no? Si lo estaban relacionando. Pero aquí lo interesante, hermano, es que no nos quedamos en Moisés, sino que a través de la experiencia de Moisés, ¿verdad?, se nos revela Jesús. Esta es otra enseñanza que les di. A veces los hermanos protestantes lo que hacen es que se quedan en el Antiguo Testamento y ponen sus ojos en Moisés. Y el Señor hoy nos está enseñando que a través del magisterio de la Iglesia, que las lecturas en la Santa Misa no son para que nosotros recordemos a Moisés,
sino que a través de Moisés se nos revela a Jesucristo para que descubramos a Jesús en la palabra. Sigamos. En Isaías le dice Dios, recibe en los labios este carbón ardiente que va a purificarte para la misión. Antes de ir a proclamar las profecías que Isaías recibía en el corazón por el Espíritu Santo, le dice Dios que él va a poner en sus labios un carbón ardiente para purificar lo que va a salir de sus labios y que cumpla la misión que se le ha delegado. Y entonces nosotros, dice, si escuchamos eso durante la Santa Misa, dice, y nosotros a quién vamos a recibir en los labios. ¿Quién es el verdadero carbón ardiente? El que ha venido a traer el fuego del amor a la tierra. Es Jesús. Y entonces a través de Isaías se nos revela Jesús como ese carbón ardiente lleno del amor y su misericordia que va a purificarnos cuando comulgamos con Él, hermanos. Cuando escuchamos su palabra que es como carbón ardiente que nos purifica y nos purifica nuestras intenciones. Y finalmente Ezequiel, otro profeta, es invitado a comerse el rollo de los oráculos proféticos. Esa es la forma en que el autor bíblico describió la manera en que el profeta recibió el mensaje de adquirir el conocimiento espiritual de Dios para comunicarlo, comer el rollo de los oráculos proféticos. Y nosotros, hermanos, en la Santa Misa nos disponemos a comer a quien es la palabra misma, hecha carne y hecha pan. Vamos comprendiendo, hermanas y hermanos, ven cómo esa primera lectura del Antiguo Testamento nos revela aquel con el que vamos a comulgar, aquel con el que nos vamos a encontrar. Y entonces nos está revelando, era que es la verdadera zarza ardiente, que es el carbón ardiente que purifica nuestra alma para la misión, y que lo comemos, y al comerlo, ¿verdad? Nos comemos su carne y su sangre hecha pan. El Ezequiel, el profeta, se comió el rollo de los oráculos proféticos. Nosotros nos comemos a la palabra al comulgar con el Señor. Bueno, el Padre Canta la Mesa nos hace profundizar aún más y dice que la cosa se hace todavía más clara en el momento en el que del Antiguo Testamento pasamos al Nuevo Testamento. Y cuando vamos a escuchar el Nuevo Testamento, hermanas y hermanos, ahora vamos a escuchar parte de los evangelios, a ver cómo podemos relacionarlo con lo que nos está enseñando el Padre Canta la Mesa. La mujer que sufría hemorragias está segura de que será curada si logra tocar el borde del manto de Jesús, ¿verdad? Que hemos escuchado este evangelio, ¿verdad? Cuando se presenta con fe la mujer que sufre hemorragias y toca el borde del manto porque tiene esa fe, dice, si toco el borde del manto de Jesús, yo voy a quedar sana. ¿Y qué decir de nosotros? Dice el Padre Canta la Mesa, que vamos a tocar mucho más que el borde del manto de Jesús en la Eucaristía, hermanos. Dije yo, qué lindo está esto. Me está enseñando que a través de esa lectura el Señor me está diciendo, si no solamente vas a tocar mi manto, no vas a tocar solo mi borde, el borde, me vas a tocar a mí, me vas a comer a mí. Y con esa fe de la mujer hemorroísa, cualquiera de ustedes y nosotros los hombres podemos presentarnos ante el Señor y decir, estoy seguro que voy a ser curado. Y es precisamente ahí, hermanas, en donde aprendemos y reforzamos lo que hemos escuchado, de llevar a nuestros enfermos, nuestras preocupaciones, nuestras debilidades, nuestras enfermedades, nuestras cargas, en el momento en el que comulgamos con el Señor, porque Él nos está tocando y nosotros nos lo estamos comiendo. Ese es el momento. Es más grande y más sublime que el borde del manto de Jesús. Y eso que fue eso lo que tocó la mujer y quedó sana. Con mayor razón nosotros, hermanos. El Padre Canta la Mesa dio un poco de testimonio. Dice que escuchaba una vez en el Evangelio el episodio de Zaqueo.
Y escribe, dice, y fui tocado por su actualidad. Yo era Zaqueo, dice. A mí se dirigían las palabras, hoy debo alojarme en tu casa. De mí, tras haber recibido la comunión, se podía decir con toda verdad, ha ido a alojarse a casa de un pecador. Y era a mí a quien decía Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Igual que a ti y a mí, nosotros somos ese Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a nuestra casa cuando comulgamos con el Señor. Hoy debo alojarme en tu casa, nos dice, preparándonos para comulgar con Él. Ha ido a alojarse a la casa de un pecador, así somos, hermanos, hermanos. Pero Él lo ha decidido. Y alojándose en nuestro corazón, que es nuestra casa, ha llegado la salvación a nosotros, a nuestra vida. Como ven, hermanas y hermanos, lo que hemos aprendido de poner nuestro nombre en los evangelios es esto. En lugar de poner Zaqueo, soy Carlos, o soy María, o soy Silvana, o soy Linda, o soy Yuli, o Jenny, Mauricia, Leonor, Berta, Lorena, María Rosario, Sonia, Antonieta, María Dolores, Yuli. Es a mí a quien se dirigen las palabras. Hoy debo alojarme en tu casa. Eso es lo que yo debo decir tras haber recibido la comunión. Y se puede decir, y podemos cada uno de nosotros decir con toda verdad, ha ido a alojarse a la casa de un pecador, de una pecadora. Hoy ha llegado la salvación a mi casa, dice Jesús. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Espero que hayamos reforzado el aprendizaje. Dice el Padre Cantalamesa, lo mismo se puede decir de cualquier otro episodio evangélico, hermanos. Así que cuando escuchemos el evangelio y hay que poner el nombre, ponga el suyo. Es para usted. Y es Jesús quien le está diciendo a usted lo que está sucediendo a través de la palabra para que se prepare a recibir esa gracia en la comunión. Bueno, ahí termina el Padre Cantalamesa la primera parte. Vamos a la segunda, que es la liturgia eucarística, que está dividida en dos partes: la consagración y la comunión. Pasamos ahora a explicar el segundo momento de la misa, la liturgia eucarística. Jesús, después de haber partido el pan y mientras lo daba a sus discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Mateo 26 o Lucas 22. Ahora pongamos atención, hermanos. Mire, Jesús dijo, después de haber partido el pan y mientras lo daba a sus discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Muy bien. El Padre Cantalamesa nos dice: quiero contarles a ustedes a propósito una pequeña experiencia de cómo llegué a descubrir la dimensión eclesial y personal de la consagración eucarística. Recordémonos que es un sacerdote, ahora cardenal, el que nos está hablando. Bueno, dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dice el Padre Cantalamesa: desde mi ordenación yo vivía de este modo la consagración de la Santa Misa. Tal vez algunas de ustedes vivió la Santa Misa antes del Concilio Vaticano II. Él se refiere a eso, dice: cerraba los ojos, inclinaba la cabeza, trataba de aislarme de todo aquello que me rodea para ensimismarme solo en Jesús, que en el cenáculo antes de morir pronunció por primera vez aquellas palabras: tomad y comed. La misma liturgia favorecía este comportamiento, haciendo pronunciar las palabras de la consagración en voz baja y en latín, inclinado hacia sobre las especies y revueltos hacia el retablo y no hacia la asamblea. Era cuando las misas se daban, pues el sacerdote en la consagración estaba de espaldas al pueblo. Entonces sucedió algo con el Padre Cantalamesa, dice: después un día me di cuenta de que tal comportamiento por sí solo no expresaba todo el significado de mi participación en la consagración. Aquel Jesús del cenáculo ya no existe. Ahora existe el Jesús resucitado. Para ser exactos, el Jesús que había muerto y que ahora vive para siempre. Y este Jesús es el Cristo total, cabeza y cuerpo inseparablemente unidos. Así pues,
Si este Cristo total es el que pronuncia las palabras de la consagración, mire lo que dice el Padre, también yo las pronuncio con Él. Y ahí nos da la explicación de por qué sucede esto. En el gran yo de la cabeza, que es Jesús, se esconde el pequeño yo del cuerpo, que es la iglesia. Jesús resucita con cabeza y cuerpo. La cabeza es Él y el cuerpo es la iglesia. Y dentro de la iglesia está también, dice el Padre, mi pequeñísimo yo. Y entonces también Él dice a quien está delante. O sea, mi yo dice, el Padre que a la cabeza dice, yo también digo, tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Él comprendió eso, que Él estaba repitiendo las palabras de Jesús, pero también las estaba diciendo en forma personal. No solamente en representación de Cristo, que así es, como sacerdote, pues él puede, en representación de Cristo, decir las palabras de Cristo, pero él dice que además de decir las palabras en nombre de Cristo, él también las estaba diciendo personalmente, porque él no puede sustraerse de lo que es. Y entonces dice, el tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Él también lo decía a los hermanos. Y entonces desde ese día dice, comprendí esto. Ya no cierro los ojos en el momento de la consagración, sino que miro a los hermanos que tengo delante, o si celebro solo, porque a veces los padres celebran solo la Santa Misa, piensa en aquellos que encontraré durante el resto de la jornada y a los que tendré que dedicar mi tiempo, o pienso incluso en toda la iglesia y dirigido a ellos digo como Jesús. Le dice a la iglesia, le dice a los hermanos, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Estaba un poco preocupado el padre de cantar la mesa, ¿verdad? Lo menciona como broma, ¿verdad? Y dice, bueno, esto lo plantea ante el Papa, así que no es ninguna herejía, dice. Pero él encontró el sustento en las palabras de San Agustín, que se encargaron, dice, de despejar cualquier duda sobre esa intuición que él había tenido, haciendo ver que esa actitud pertenecía a la doctrina más sana de la tradición de la Iglesia. ¿Qué nos dice San Agustín sobre esto? Dice, en el sacramento del altar se le muestra que, ofreciendo a Dios la oblación, la ofrenda, la iglesia se ofrece a sí misma. Eso dijo San Agustín. Lo mismo que está diciendo el padre Canta la Mesa. ¿Verdad? En ese sacramento del altar se ofrece a Dios la oblación de Cristo, pero como parte de la iglesia también nos ofrecemos nosotros, incluyendo. Para explicarnos esto, el padre nos cuenta una parábola moderna. Y entonces dice que, ahorita le digo, que lo que sucede en la celebración eucarística es como este ejemplo. Dice, en una gran hacienda había un dependiente, era un trabajador de la hacienda, que amaba y admiraba desmesuradamente al dueño de la empresa. Por su cumpleaños quiso hacerle un regalo. Este buen empleado quería agraciar a su jefe. Pero antes de presentárselo, pidió en secreto a todos sus colegas, a todos sus compañeros, que pusieron su firma en el regalo. Por lo tanto, llegó a manos del dueño como el regalo indistinto de todos sus dependientes y como un signo de estima y de amor de todos ellos. Pero en realidad, solo uno había pagado el precio del regalo. Entonces nos pregunta el padre Canta la Mesa, ¿y no es exactamente lo que sucede en el sacrificio eucarístico? Veamos, Jesús admira y ama ilimitadamente al Padre Celestial. Quiere hacerle cada día hasta el fin del mundo el regalo más precioso que se pueda pensar, el de su misma vida. En la misa invita a todos sus hermanos, a nosotros hermanos, hermanas, para que pongan su firma en el regalo, de modo que llega a Dios Padre como el regalo indistinto de todos sus hijos. El sacerdote dice en la misa, el sacrificio mío y vuestro. Ahí vamos, hermanos.
Y dice, orad, hermanos. Ahí vamos, hermanos, en esa oración eucarística. Pero en realidad sabemos que solo uno ha pagado el precio de dicho regalo, Jesús. ¿Y qué precio el que ha pagado? Unidos a Jesús, nosotros nos presentamos en el sacrificio de Jesús y nuestro, juntos como hermanos en comunidad. Además nos enseña el padre Cantalamessa que nuestra firma, recuérdese que el regalo lo firmamos. ¿Con qué lo firmamos? Dice. Pues la firma son las pocas gotas de agua que se mezclan con el vino en el cáliz. ¿Ve usted que le pone el sacerdote antes de la consagración el vino y unas gotas de agua? Pues esas gotas de agua son nuestra firma. Y veámoslo en la oración que acompaña este gesto, dice el padre Cantalamessa, dice, el agua unida al vino, esa es la oración que ahí se dice. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. O sea, cuando caen esas gotitas, el sacerdote dice, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación. Ahí vamos nosotros. En la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Y nuestra firma es sobre todo, dice, además de estar en el agua, dice, es ese amén solemne que la liturgia hace que se pronuncie toda la asamblea como final de la plegaria eucarística. ¿Se recuerda del final de la plegaria eucarística? En donde el sacerdote levanta ya las formas y dice, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hasta ahí llega el sacerdote. La asamblea dice, amén, amén. Y ese amén significa, dice, yo me uno a lo que se ha dicho aquí, lo que se ha hecho. Yo firmo lo que he estado, esta consagración que se ha realizado. Yo soy parte de todo eso y firmo que es parte, yo soy parte de esa experiencia eucarística. La santidad del cristiano debe realizarse según la forma de la Eucaristía. Entonces, debe ser una santidad eucarística, porque en Eucaristía solo hay santidad. El cristiano no puede limitarse a celebrar la Eucaristía, sino que debe ser Eucaristía con Jesús. Y eso es lo que nos ha explicado el padre Cantalamessa. Nos convertimos en Eucaristía con Jesús a través de la presencia nuestra en esas gotitas de agua. Y como parte del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo místico, que es la iglesia, ahí estamos nosotros, el sacerdote y nosotros. El sacerdote y nosotros. Y por eso dice que el cristiano no puede limitarse a solo celebrar la Eucaristía, sino que debe ser Eucaristía con Jesús, debe convertirse en Eucaristía. Quiere decir, debe de vivir lo que está diciendo. Tomad y comed, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Vivir esa experiencia eucarística, hermanos. Una observación, el padre Cantalamessa indica, el sacerdote es el único que puede decirlo verbalmente. ¿De acuerdo? Solo el sacerdote lo puede decir verbalmente, tomad y comed. Nosotros en nuestra mente, ahora a través de esta reflexión, lo podemos decir mentalmente y unirnos a Jesús. Y en Jesús nosotros también decimos, tomad y comed, esta es mi carne, esta es mi sangre, a los hermanos en la comunidad. Como lo hizo el padre Cantalamessa de frente a los hermanos, diciéndoles, tomen y coman. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, que la doy por ustedes. O sea, el sacerdote está diciendo, yo soy de ustedes. Y nosotros también decimos, yo también soy de ustedes, en la comunidad eucarística. Finalizando, ¿para qué? ¿Qué significa el cuerpo y la sangre de Jesús? Pues ahora podemos sacar consecuencias prácticas de esta doctrina para nuestra vida cotidiana. Si en la consagración somos también nosotros los que decimos, dirigiéndonos a los hermanos,
tomad, comed, este es mi cuerpo, tomad, bebed, este es mi sangre, debemos saber qué significa cuerpo y sangre para saber lo que estamos ofreciendo. ¿Qué quería darnos Jesús con aquellas palabras de la última cena? Esto es mi cuerpo. Ahorita nos lo explica el Padre. La palabra cuerpo no indica en la Biblia un componente o una parte del hombre que, unida a los otros componentes que son el alma y el espíritu, forman el hombre completo. En la Biblia no significa eso. En el lenguaje bíblico y por lo tanto en el lenguaje de Jesús y en el de Pablo, cuerpo designa al hombre entero, al hombre en su totalidad y unidad. Designa al hombre en cuanto que vive en una condición corpórea y mortal. Cuerpo indica pues toda la vida. Jesús, al instituir la Eucaristía, nos ha dejado como don toda su vida. Desde el primer instante de la encarnación hasta el último momento, con todo lo que concretamente había llenado dicha vida. Sus silencios, sus sudores, sus fatigas, su oración, sus luchas, sus humillaciones. Todo lo entrega Jesús. Ahí, entonces eso quiere decir el cuerpo. La entrega completa del ser persona. Total. Si yo voy a decir, coman. A eso me voy a referir. Coman. Mis silencios, mis sudores, mis fatigas, mi oración, mis luchas, mis humillaciones. Ahí voy. Tomen, coman, aliméntense. Como nos alimentamos de la vida de Jesús. Donar mi vida como Jesús la dona. Después Jesús dice también, esta es mi sangre. ¿Qué añade con la palabra sangre si con su cuerpo ya nos ha dado toda su vida? ¿Ya se entregó Jesús? Pues lo que va a añadir con la sangre es la muerte. Después de habernos dado la vida, nos da también la parte más preciosa de esta, su muerte. Nos da la muerte de Jesús. El término sangre en la Biblia, y escuche bien, hermana y hermano, no indica una parte del cuerpo. Es decir, no se refiere a una parte del hombre, sino que este término en la Biblia indica más bien un acontecimiento, significa la muerte. Si la sangre es la sede de la vida, que es lo que se creía en este entonces, su derramamiento, como sucedió en la pasión de Jesús, es el signo de la muerte. Bueno, ahora detengámonos para meditar, hermanos y hermanas. Hagamos descender estas enseñanzas a cada uno de nosotros y entonces debemos preguntarnos, ¿qué ofrecemos al entregar nuestro cuerpo y nuestra sangre junto con Jesús en la Santa Misa? ¿Ofrecemos también nosotros lo mismo que ofreció Jesús nuestro Señor, nuestra vida y nuestra muerte? Con la palabra cuerpo damos todo aquello que constituye la vida que llevamos a cabo en este cuerpo. Quiere decir, hermanos, que cuando decimos que vamos a dar nuestra vida, nuestro cuerpo es nuestro tiempo, nuestra salud, nuestras energías, nuestras capacidades, nuestros afectos. Quizás esa sonrisa que solo un espíritu que vive en un cuerpo puede ofrecer y que es a veces algo extraordinario. ¿Usted ha visto lo que sucede con una sonrisa? Decía el padre Catalamesa que nosotros sí podemos sonreír. Por ejemplo, los ángeles que son espíritu, decía, pues yo lo siento por ellos, decía. Yo lo siento por ellos porque no, tal vez tendrán alguna otra forma de sonreír como espíritus, dijo, pero nosotros somos los únicos que podemos como seres humanos sonreír. Sonríe, hermana. Sonríe, hermano, Jesús ha resucitado. Sonríe, hermana. Miren esos conocimientos tan lindos que estamos adquiriendo en donde nos convertimos en Eucaristía junto a Jesús. Es algo extraordinario. Donde descubrimos que en la palabra de Dios que antecede a la Eucaristía, Jesús se hace presente y se nos revela a través del Antiguo Testamento, los salmos y las cartas y evangelios. Que se nos revela ahora y que cuando decimos cuerpo, cuando dice cuerpo el Señor, es su tiempo, su salud, todo lo que nos dio. Y entonces lo mismo quiere que nosotros como discípulos misioneros hagamos, que demos nuestro tiempo, nuestra salud, nuestra energía, nuestra capacidad, nuestros afectos y nuestra sonrisa. Y con la palabra sangre expresamos también nosotros la ofrenda de nuestra muerte, pero necesariamente no la muerte definitiva, hermanos, porque no ha llegado el momento. Cuando llegue, allí la ofreceremos, ¿verdad? Puede ser que en martirio, incluso por Cristo o por los hermanos.
A la muerte ahorita en nuestra vida que tenemos ahorita por don de Dios es todo aquello que nos prepara y anticipa para esa muerte. Son todas las humillaciones que sentimos, hermanos y hermanas, fracasos, las enfermedades, hermanos, las limitaciones debidas a la edad, a la salud, todo aquello que nos mortifica. Esa es la sangre que nosotros ofrendamos. Beban esta sangre. Bueno, si queremos hacer este ejercicio, dice el Padre Cantalamessa, va a cambiar nuestra vida. Pero todo esto exige, dice, un compromiso. Porque cada uno de nosotros, nada más salir a la calle, después de haber como ya vivido la experiencia de tomar y comer junto con Jesús y mostrársela a los demás, nada más al salir a la calle, al término de la misa, dice, nos pongamos manos a la obra para realizar lo que hemos dicho. Que a pesar de todos nuestros límites, nos esforcemos realmente en ofrecer para los hermanos nuestro cuerpo, es decir, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra atención, nuestra palabra, nuestra vida. Y ofrecerle al Señor para la redención de los seres que amamos, de nosotros mismos y de otras personas por las que han pedido intercesión por nosotros, nuestras mortificaciones, nuestras enfermedades, nuestras dificultades, diciéndole al Señor, Señor, acepto tu santa voluntad y te entrego esto, Señor, para la redención de los pecadores. Y tú eliges y puedes decir de quién. Por las almas del purgatorio, por mis seres queridos que han partido, por mis hijos, por mis nietos, por mi pareja, por mis padres, por mis enfermos. Ahora tratemos de imaginar qué sucedería si celebráramos la misa. Hermanas, digo yo, hermanos, ¿qué sucedería si tenemos esta participación personal en la misa? Si dijéramos realmente todos en el momento de la consagración, unos en voz alta que son los sacerdotes y otros en silencio que somos nosotros, cada uno según su ministerio. Tomad, comed. Nos pone un ejemplo el Padre Cantalamessa y es un ejemplo de María del Corazón de Jesús. Dice, imaginémonos una hermana de María el Corazón de Jesús que es madre de familia y que celebra así su misa y después se va a su casa y empieza su jornada hecha de multitud de pequeñas cosas, que la ropa, que la comida, que la limpieza, que atender, que hacer cosas y su vida es literalmente desmigajada durante todo el día. Pero lo que hace no es en absoluto insignificante, dice. Es una Eucaristía junto con Jesús. Las hermanitas lindas de María el Corazón de Jesús. Todas sus actividades después de misa, hágalas una Eucaristía junto con Jesús. Continúe la Eucaristía. Haga vida la Eucaristía, para eso va a recibirla. Así como Jesús preparó su corazón calentándolo a través de la palabra. Y adelantándole lo que usted iba a celebrar en la Eucaristía. Así como hoy le dice, conságrate conmigo, entrégate conmigo, di conmigo, tomad y comed y entrégate a tus hermanos. Entonces dice, esta madre de familia, después de celebrar esa misa, va y celebra su vida. Y la vida que tú haces en todo el día es una Eucaristía junto con Jesús. Esa es la enseñanza de esta noche. Por eso es mi corazón eucarístico. Porque tú tienes que llevar tu corazón eucarístico lleno de la Eucaristía de Dios con Jesús a continuar el viaje. Porque el viático ya lo has recibido, porque llevas a Jesús en tu corazón. Ya no puedes ser indiferente, no puedes salir de la Santa Misa como entraste, totalmente diferente, y mucho menos comportarte así después de ir a la Santa Misa. Bueno, antes no habías recibido esta profunda enseñanza, ahora sí. Ahora ya sabes, el tomar y comer eres tú. Y finalizo con los jóvenes que les hice la observación al inicio. Y dice el Padre Cantalamessa, ¿y los jóvenes? Sí, tú joven que me vas a escuchar. Sí, tú, a ti es. ¿Qué tiene que decir la Eucaristía hoy a los jóvenes? Basta que pensemos una cosa. ¿Qué quiere el mundo de los jóvenes y de las chicas hoy?
el cuerpo, nada más que el cuerpo. El cuerpo en la mentalidad del mundo es esencialmente un instrumento de placer y de goce, algo que vender, exprimir mientras se es joven y atractivo y luego para tirar junto con la persona cuando ya no sirve para estos fines. Especialmente el cuerpo de la mujer se ha convertido en mercancía de consumo. Pensemos en el uso que de él se hace en el mundo del espectáculo, en cierta publicidad, en los periódicos, televisión, internet. La recomendación para nosotros en la Comunidad María del Corazón de Jesús y todos los que veamos esta enseñanza. Dice el Padre Canta la Mesa, enseñemos a decir a los jóvenes y chicas cristianas en el momento de la consagración, tomad, comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Así el joven consagra su cuerpo y se convierte en algo sagrado. Ya no se puede dar en alimento a la concupiscencia propia y ajena y caer en la tentación. Ya no se puede vender porque se ha entregado. Así se consagra el cuerpo. Se ha hecho Eucaristía con Cristo. Así que practiquemos nosotros el hacernos Eucaristía con Cristo como Él nos ha enseñado, diciendo en la hora de la consagración, tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y asumir ese compromiso ante Jesús, con Jesús y por Él, con Él y en Él. Y enseñémoselo a nuestros jóvenes, para que ellos también sean Eucaristía con Cristo. Y cuando salgan de la Santa Misa, vivan esa Eucaristía con Cristo durante todo su vida y su día. Bueno, esta catequesis es mucho más grande y más profunda. Yo se la voy a enviar en el PDF para que usted lo pueda leer y estudiar y ampliar un poquito lo que no me da tiempo a mí de decirle. Entonces finaliza un par de minutos donde nos enseña el Padre Canta la Mesa el punto final que dice la comunión con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y nos hemos limitado hasta ahora, dice, a meditar sobre el aspecto vertical de la comunión, o sea, la comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en la Eucaristía se realiza también una comunión horizontal, esto es con los hermanos. Y entonces San Pablo dice, el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo, somos pues todos partícipes de un solo pan. Si yo participo de la Eucaristía, no puedo desatenderme del hermano, no puedo rechazarlo, porque estaría rechazando al mismo Jesús y separar su unidad. Aunque usted tenga una comunión con todo el fervor de Cristo y al salir ha ofendido o herido a un hermano sin pedirle perdón o sin estar decidido a hacerlo, se parece a alguien que al encontrar después de mucho tiempo a un amigo suyo, se eleva de puntillas para besarlo en la frente y mostrarle así todo su afecto sin darse cuenta de que le está pisando los pies con sus zapatos de clavos. Porque no lo ha perdonado, está siendo hipócrita. Los pies de Jesús son los miembros de su cuerpo, especialmente aquellos pobres y humillados. Él ama esos pies suyos, nuestros hermanos que necesitan. Y le podría gritar a dicho amigo, me estás honrando sin ningún fundamento. El Cristo que viene a mí en la comunión y a ti, es el mismo Cristo que se dirige también al hermano que está a mi lado. Por así decirlo, Él nos une unos a otros en el momento que nos une a todos a sí mismo. Ahora hemos comprendido lo que significa decir amén. Es mi firma, donde yo le digo al Señor, sí, yo también, Señor, voy a decir, comed y bebed. Es el mismo amén que repetimos cuando se nos presenta el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo se nos presenta el cuerpo de Cristo? A la hora de la comunión. Y decimos, este es el cuerpo de Cristo. Y dice uno, amén. Amén.
Ese amén significa amén al cuerpo santísimo de Jesús, nacido de María y muerto por nosotros. Pero también decimos amén al cuerpo místico que es la iglesia y que son concretamente los hermanos que están a nuestro alrededor en la vida o en la mesa eucarística. Así que hermanos y hermanas, Jesús se nos da como don a cada uno para que nos demos como don. Es por eso que esta noche podemos decir con gozo en nuestro corazón, ven Jesús a mi corazón eucarístico, Señor. Ven y enséñame a hacer Eucaristía contigo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por la Eucaristía. Yo no sabía, Señor, esa profundidad y aún me falta mucho por aprender. Pero te doy infinitas gracias por abrir mi entendimiento del Espíritu Santo. Gracias por ayudarme a comprender que la liturgia de la palabra me revela a quién voy a comulgar, con quién voy a comulgar. Gracias, Señor, porque voy a poner esmerada atención para discernir esa palabra y como he aprendido, ponerle mi nombre y hacerme la propia, porque tú me estás hablando personalmente, Señor. Ahí recibo tu sanación, tu fortaleza, tu animación, tu entusiasmo. Ahí recibo tu pureza, tu santidad, tu consuelo, tu abrazo, Señor. Tu guía, tu dirección. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Nos haces Eucaristía, Señor. Gracias, Señor, porque yo quiero hacerme Eucaristía en ti. Y eso es comulgar contigo, Señor. Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo, que se puede amar, morir por otro, dar la vida por otro. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, como los discípulos de Maús. Gracias, Señor, por sentarte con nosotros, por compartirnos, por compartirte, Señor, que tú que eres palabra de vida eterna, Señor, y que comemos la palabra, para que nos convirtamos en esa comunidad de amor y con esa parresía, ese valor como testigos del poder y la presencia de Jesús resucitado, salgamos a comunicar el amor que tú nos estás dando, Señor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos hacen uno contigo, nos unes a tu vida, así que no vamos solos, vamos contigo, tú vas con nosotros. Tú nos antecedes, al salir de la Santa Misa, tú vas con nosotros adelante y nos dices, síganme, amándome, síganme. Y hagan lo que yo les diga, igual que mamá María. Hagan lo que les diga. Sean y pongan en práctica su corazón misericordioso, su corazón eucarístico. Ya saben ustedes cuál es el corazón eucarístico. Es Jesús, Eucaristía en ti. Y tú te vuelves Eucaristía con Él. Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la Eucaristía. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y decir, tomad y comed, y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos y mis hermanas, y mi camino de transformación en ti. Por favor, Señor, hazme santo, como tú eres santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanas, por siempre sea alabado. Gloria a Dios. Gracias por escuchar.